Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por cierto, yo también me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. Les estoy haciendo este video desde mi consultorio privado y vamos a analizar el caso clínico de nuestra paciente con colangitis. Entonces, se trata de una mujer de 47 años que consulta porque tiene fiebre y está amarilla. Es traída por sus familiares por un cuadro clínico de 3 días de evolución de dolor abdominal mal definido a nivel del epigastrio y del hipocondrio derecho, el cual nos irradia y se ha asociado a náuseas y emesis en una oportunidad de contenido alimentario. La paciente estuvo tomando buscapina para el control del dolor, el cual tuvo una mejoría parcial. Desde hace 2 días la paciente presenta un tinte ictérico de la piel con coluria, sinacolia, y desde hace 8 horas presenta fiebre, astenia y adinamia, motivo por el cual traen a la paciente a valoración por nuestro servicio. A la revisión por sistema, la paciente no niega disnea, niega sintomatología respiratoria, niega disuria, niega hematuria, niega diarrea, sangrado o flujo vaginal y no refiere ningún otro síntoma asociado con una hora de última comida 7 horas anterior al ingreso. Como antecedentes, la paciente tiene hipertensión arterial e hipotiroidismo, los cuales son manejados con los sartán 50 mg vía oral al día y levotiroxina 50 microgramos vía oral en ayunas. Antecedente quirúrgico de cesárea hace 20 años, una ligadura tubovárica hace 5 años. Niega antecedentes tóxicos o alérgicos y los antecedentes ginecológicos son una gestación, una cesárea, partos y abortos 0 y una fecha de la última regla hace 12 días, y su planificación está dada por una ligadura tubovárica. Cuando examinamos a nuestra paciente, ¿qué encontramos? Es una paciente consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, con signos clínicos de disnea leve, la cual está con una frecuencia cardíaca de 101, una respiratoria de 22, una presión arterial de 101/42 con una presión arterial media de 61.6, una temperatura de 39 grados y saturando al 88% al ambiente, es decir, con una FiO2 al 0.21. En cabeza y cuello encontramos que tiene las mucosas secas, que no hay cianosis, está normocrómica, tiene las escleras ictéricas. En cardiopulmonar, los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos y los ruidos respiratorios están conservados sin agregados. Al examen físico abdominal encontramos un abdomen blando, no distendido, con dolor a la palpación en el epigastrio y el hipocondrio derecho, sin evidencia de masa, sin megalias, sin signos de irritación peritoneal y un signo de Murphy negativo. En las extremidades no hay edemas, los pulsos son positivos, el llenado capilar es de 2 segundos y no hay signos de hipoperfusión. Y finalmente, en el examen neurológico la paciente no tiene déficit, no hay signos de focalización y no hay signos meningios. Muy bien. De acuerdo a esto, entonces dejamos unas preguntas acerca de cuál es el análisis de nuestro caso clínico. En ese orden de ideas, pues se trata de una mujer de 47 años quien está cursando con un cuadro de dolor abdominal asociado a ictericia y a fiebre, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, a quien en el examen físico encontramos con signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, febril, desaturación y con ictericia y dolor a la palpación en el hipocondrio derecho sin evidencia de masas y con un signo de Murphy negativo. Muy bien, en este orden de ideas, la recomendación que siempre les hago es que ustedes se hagan las 3 preguntas fundamentales y actúen en torno a su paciente.
La primera pregunta es si la paciente está cursando con dificultad respiratoria. La respuesta es sí, está taquipnéica, está desaturada al ambiente y tiene signos clínicos de disnea leve. En ese mismo instante ustedes deben ordenar la colocación como mínimo de oxígeno por cánula nasal para lograr una disminución de los signos de disnea y el esfuerzo respiratorio y optimizar la saturación. Asimismo, la segunda pregunta es acerca de si su paciente se encuentra o no hemodinámicamente estable. Y en este punto vean ustedes que está con una presión arterial sistólica muy próxima a 100 y tiene una presión arterial media por debajo de los 65 milímetros de mercurio. En ese momento ustedes deben de considerar la colocación de un doble acceso venoso y la reanimación hídrica de acuerdo a las recomendaciones de la campaña para sobrevivir a la sepsis. Y la tercera pregunta es si se trata o no de un abdomen agudo o de un abdomen quirúrgico, ¿vale? Y en este punto pues vamos a hacer el análisis posterior bien especial. Entonces, lo primero en este punto que ustedes deben de considerar es que si ustedes le aplican la escala de Q-SOFA a su paciente, pues ella tiene una sospecha de un estado séptico. ¿Por qué? Porque tiene su frecuencia respiratoria en 22 y está con una presión arterial sistólica muy cercana a los 100 milímetros de mercurio. Asimismo, pues ustedes se dan cuenta que tiene una presión arterial media por debajo de 65 y si bien pues no describimos acá la escala de coma de Glasgow, por lo que entendemos la paciente está consciente, alerta, orientada y no hay déficit neurológico, asumiríamos en principio de que está con un Glasgow de 15-15. En este orden de ideas tenemos sospecha de que nuestra paciente está cursando con una sepsis de origen abdominal. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el origen de la sepsis de origen abdominal? Recuerden ustedes que lo más importante en principio es determinar si nuestro paciente requiere o no tratamiento quirúrgico. Es más importante definir si estamos frente a un abdomen agudo o a un abdomen quirúrgico que definir exactamente el tipo de órgano o sistema que esté afectado. En este tipo de situación de entrada, cuando ustedes en escenarios reales les llegue el paciente, ustedes ya saben que la paciente tiene unos signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, que al aplicarle el Q-SOFA tiene una sospecha de sepsis y que la paciente refiere dolor abdominal. En ese mismo instante ustedes ya deben de estar considerando la valoración, la interconsulta temprana por cirugía o la remisión si no tienen el recurso necesario y aplicar las recomendaciones de la campaña para sobrevivir a la sepsis mientras el paciente es derivado al tercer nivel de atención o es valorado por el especialista, ¿vale? Asimismo, si analizamos también los hallazgos de la historia clínica y del examen físico, encontramos que nuestra paciente tiene fiebre, tiene ictericia y tiene dolor en el hipocondrio derecho. Y esto recuerden ustedes que constituye la tríada de Charcot. La tríada de Charcot se presenta en el 85% de los pacientes con colangitis. De todas maneras, recuerden entonces que van a tener un 15% de pacientes que no van a tener la tríada de Charcot, pero que sí van a cursar con colangitis. En este orden de ideas, nuestra paciente está cursando con una sepsis de origen abdominal secundario a una colangitis. Asimismo, recuerden ustedes que la colangitis, de acuerdo a las guías de Tokio, tiene una clasificación de su severidad y unos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos están dados por los sistémicos, los hallazgos al examen físico y los hallazgos de laboratorio e imágenes. De acuerdo con las guías de Tokio, con estos hallazgos, también nuestra paciente tendría sospecha de una colangitis
y de acuerdo a la severidad, recuerden ustedes que en términos generales una colangitis Tokio 3 o grave es aquella en el cual el paciente está cursando con disfunción multiorgánica. Una colangitis Tokio 2 es aquella en la cual nuestro paciente está cursando con respuesta inflamatoria sistémica, y una colangitis Tokio 1 es aquella en la que el paciente no tiene ni disfunción multiorgánica ni respuesta inflamatoria sistémica. En este orden de ideas, la paciente tiene ya signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, lo cual quiere decir que como mínimo estaría cursando con una colangitis aguda Tokio 2, y con los estudios que le hagamos posteriormente estaríamos determinando si la paciente tiene o no criterios de disfunción multiorgánica para estar considerando o sospechando una colangitis Tokio 3. Des en cuenta entonces que el diagnóstico que estamos haciendo y el enfoque lo estamos dando solo con los hallazgos de la historia clínica y del examen físico, y basado en ello debemos actuar. Recuerden ustedes también que la colangitis en la gran mayoría de los casos es de origen biliar, es decir, cálculos que se han originado dentro de la vesícula biliar y migraron hacia el conducto colédoco, o cálculos que se originaron de manera primaria en la vía biliar y que obstruyeron la vía biliar, y eso produjo un fenómeno hipertensivo, disrupción de las membranas intercelulares, translocación bacteriana y respuesta inflamatoria sistémica. En ese orden de ideas, el tratamiento de la colangitis es la derivación urgente de la vía biliar. La derivación urgente de la vía biliar se hace en principio por vía endoscópica, preferiblemente a través de una CPRE. Segundo, a través de una derivación transparieto-hepática, o si no tenemos disponibilidad o si no es posible hacer una endoscopia para hacer CPRE o hacer la derivación transparieto-hepática, deberíamos llevar a nuestro paciente a una derivación quirúrgica de la vía biliar para desobstruir esa presión que está literalmente matando a nuestros pacientes. En ese orden de ideas, la vía para descomprimir la vía biliar que tiene menos riesgo de morbimortalidad es la CPRE. La CPRE es el estudio de preferencia para el manejo del paciente con colangitis. Una vez está resuelta la colangitis en nuestro paciente y lo tenemos estabilizado, el tratamiento posterior es tratar la causa que originó la colangitis. Como en la mayoría de los casos la colangitis es de origen biliar, una vez el paciente se le ha hecho una CPRE o una derivación de la vía biliar, si es de origen biliar, el paciente debe ser llevado a colecistectomía por vía laparoscópica. Muy bien, dice acá nuestra pregunta. Entonces, de acuerdo con el análisis que hicimos, ¿cuál es nuestro diagnóstico clínico? Nuestro diagnóstico clínico es una paciente con una sepsis de origen abdominal secundaria a una sospecha de colangitis Tokio 2 de origen a establecer. Entonces, de acuerdo con esto, yo les dejé la recomendación de que revisen los criterios de Tokio para colangitis. Con los datos suministrados hasta el momento, ¿es posible diagnosticar una colangitis? La respuesta es sí. La paciente tiene la triada de Charcot, tiene fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio. Sin embargo, recuerden que el 15% de los pacientes con colangitis no van a presentar la triada de Charcot. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales en este caso podrían estar dados también por una colecistitis aguda Tokio 2 o Tokio 3 que esté produciendo una compresión extrínseca de la vía biliar, y que esto también esté produciendo un proceso inflamatorio o séptico severo. También estarían los abscesos hepáticos o cualquier tipo de alteración de la región hepato-biliopancreática. Bueno, muy bien.
Dice acá, con los datos suministrados hasta el momento, ¿podemos establecer la severidad de la colangitis? La respuesta es sí, como ya lo expusimos. Como mínimo, la paciente, al tener signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, tiene una colangitis Tokio 2 y como tal debemos iniciar el tratamiento. ¿La paciente tiene sepsis? La respuesta es sí, calcula el QSOFA, ya lo hicimos al inicio del video. Dice acá, elabora la formulación de la paciente siguiendo los parámetros recomendados, indicando los estudios paraclínicos e imagenológicos requeridos. Entonces, para eso utilizamos nuestra propuesta para la formulación. A esta paciente, como está cursando con un estado séptico y una colangitis como mínimo Tokio 2, requerimos que la paciente sea llevada a reanimación para monitorización continua. Debemos dejarle una posición de cabecera a 30 grados para facilitar la ventilación y la oxigenación, y aportamos oxígeno como mínimo por cánula nasal a 2 litros por minuto. La vamos a dejar sin vía oral, le vamos a pasar líquidos endovenosos de cristaloides y la vamos a reanimar a una dosis de 30 cc por kilo. Tome nota de todas estas recomendaciones porque las discutiremos en nuestras sesiones académicas presenciales. A la paciente debemos también suministrarle un analgésico antipirético, teniendo la recomendación de que, como está en un estado febril y bajo la perspectiva de la campaña para sobrevivir a la sepsis, se le deben de tomar hemocultivos. Asimismo, se le debe colocar protección gástrica, antiemético y está también indicado el inicio de antibiótico temprano. Recuerden que el tema de la resistencia antibiótica es algo que está en constante evolución y cambio, pero en principio utilizaríamos ampicilina sulbactam a una dosis de 3 gramos IV cada 6 horas. ¿Qué otros medicamentos endovenosos tendríamos? En esta primera fase no requerimos ningún otro medicamento endovenoso, salvo que a pesar de la reanimación hídrica y del comportamiento hemodinámico de la paciente, pues requiramos el inicio de vasopresor. Otros medicamentos por vía oral debemos dejarle a nuestra paciente formulada en principio su levotiroxina, y el medicamento antihipertensivo del losartán todavía no se lo formulamos. Recuerden que la paciente se encuentra hipotensa. Otros medicamentos subcutáneos como una profilaxis antitrombótica, en este momento no. La paciente probablemente va a requerir una CPRE en la cual se hace un corte de la ampolla de Vater, y si tenemos en este momento a nuestra paciente anticoagulada podría sangrar. Por otra parte, recuerden ustedes que los pacientes que tienen síndromes ictéricos obstructivos pues tienen alteración del metabolismo de las vitaminas liposolubles, dentro de las cuales se encuentra la vitamina K, lo cual también puede llevar a una prolongación de nuestros tiempos de coagulación, por lo cual en esta primera fase nuestra paciente no tendría indicada la colocación de profilaxis antitrombótica. En control de signos vitales, pues nosotros deberíamos colocar también la monitorización continua, el control de líquidos administrados y eliminados, y para ello sería necesario colocarle una sonda vesical. Deberíamos iniciar de una vez terapia respiratoria e incentivo respiratorio, porque en caso de ser llevada a cirugía, pues eso facilitaría también la recuperación postoperatoria. Los laboratorios que necesitaríamos son todos los del protocolo que requerimos para la campaña de sobrevivir a la sepsis, asociado a su perfil hepático completo y la solicitud de una amilasa y tiempos de coagulación, porque la paciente va a requerir procedimientos intervencionistas. Estudios de imágenes. Recuerden, en este momento, siempre todo paciente con sospecha de una patología hepato-biliopancreática, el examen inicial de imágenes es una ecografía de hígado y de vías biliares. De acuerdo con esos hallazgos, determinamos si nuestros pacientes requieren o no estudios imagenológicos adicionales, y eso lo discutiremos en nuestras sesiones académicas presenciales. ¿Qué otros estudios requeriríamos? Muy probablemente nuestra paciente requiera la realización de una CPRE, pero pues para esto deberíamos aguardar los resultados de los laboratorios y de los estudios imagenológicos, y es fundamental en este punto
la interconsulta a cirugía general y a gastroenterología. Recuerden que si no tienen el recurso, ustedes inician el manejo inicial y se van con su paciente al siguiente nivel de atención. Recuerden la hora de oro para el tratamiento de los pacientes en estado séptico. Y a esto hace referencia nuestra última pregunta. Dice acá, supón que estás en el servicio social obligatorio, estás en un hospital de primer nivel, tenemos laboratorios, no hay imágenes, no hay especialistas. ¿Cuál debe ser la conducta? Empezar la reanimación inicial, iniciar los antibióticos e irnos con nuestro paciente a remitirlo al siguiente nivel de atención. Espero que hayan entendido el manejo del paciente con colangitis. Estaremos en nuestras sesiones académicas presenciales desarrollando otra serie de casos y nos veremos en la siguiente sesión académica. Chao.